¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles en una nueva edición de Las Cartas sobre la Mesa, el programa de Infogate que intenta llevarle a su hogar ideas, análisis, datos, informaciones, pero por sobre todo una perspectiva de lo que pasa a nivel mundial y también nacional, en lo que es este escenario bastante complejo, volátil, incierto y muchas veces ambiguo dentro de lo que es esa aproximación VICA que hoy día se utiliza muchísimo para tratar de entender lo que sucede. Hoy día tenemos un panel muy espectacular porque nos vamos a dedicar particularmente a entender esta situación entre democracia y corrupción, que es un binomio que está presente en todos los análisis cuando miramos Bolivia, miramos Perú, miramos Colombia, miramos por supuesto Venezuela, Paraguay, Argentina, Brasil y por supuesto Chile. ¿Qué cosa sucede con esta democracia y corrupción? Tenemos un invitado que lo voy a presentar de inicio, que ha sido el director ejecutivo de Chile Transparente, parte de lo que es Transparencia Internacional, Alberto Prex. Alberto, un agrado tenerte en nuestro panel. Hola, muchas gracias por la invitación y para mí es un honor estar en este panel con personas que le han dado tanto a nuestro país y debemos destacarlas, independiente de sus posiciones políticas. Es un gusto conversar con ustedes y ojalá que este diálogo pueda impregnar a más personas que busquen el cuidado de la democracia en estos días tan difíciles. Muchas gracias. Y justamente Alberto se refiere a un destacado político, embajador, que siguió con una larga trayectoria, además precandidato presidencial hoy día dentro de lo que es el concepto de primarias, que él la defiende a brazo partido. Jorge Tarudo, un agrado saludarte. El gusto es mío y creo que vamos a tratar un tema extraordinariamente importante para el país, porque la corrupción está y en consecuencia debemos atacarla y combatirla en forma muy potente. Así que yo felicito lo que hace el señor Prex, porque los ejemplos en América Latina hemos visto cómo las democracias se derrumban, ¿no es cierto? Así es. Y también nos acompaña quien ha tenido también una destacada trayectoria política, diplomática, ha estado en conflictos políticos no relevantes como observador, como representante de Chile, como es el caso de Venezuela, ha estado en Colombia y muchos otros países, pero también cumpliendo importantes funciones dentro de diversos gobiernos. Don Gabriel Eduardo Gaspar Tapia, un agrado saludarlo como siempre. ¿Qué tal, Guillermo? Un cordial saludo a todos y muy interesante el tema de hoy día porque sin lugar a dudas que la corrupción erosiona la legitimidad del Estado. Y eso nosotros lo observamos a lo largo de toda América Latina, desgraciadamente. Y el senador Kenneth Pugh, que tiene también una larga trayectoria tanto en el mundo militar o de la defensa, y con presencia en varios países, tanto Israel, Canadá, con una gran experiencia, que hoy día es probablemente, qué sé yo, uno de los que más impulsa el tema de ciberseguridad. Ha tenido que salir al frente de los ataques, de los hackeos al Congreso, que es lo último que hemos sabido que ha sucedido, con ataques que muchas veces son más de mil al día, y además representa a la zona, como él bien dice, más grande del país, que va desde Isla de Pascua hasta los Andes. Senador, ¿cómo está? Un agrado saludarlo. Igualmente, Guillermo, un placer de estar con estos panelistas estables de tan alto nivel, Jorge y Gabriel, y tener hoy día a Alberto Precht, a alguien que admiramos por los esfuerzos que está haciendo. Sin lugar a dudas, si queremos eliminar la corrupción, primero tenemos que enfrentar el lado de activos. Si somos capaces de cortar esa cadena, vamos a terminar con la corrupción. Porque si se instala la corrupción, se instala después todo el resto, el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo, lo que ustedes quieran. Entender el sistema y entender cómo podemos actuar. Gracias, Guillermo. No. Bien, vamos a dejar el panel abierto, pero le voy a pedir a Alberto primero que haga la primera aproximación de este binomio entre democracia y corrupción. La corrupción, digamos, está asociada obviamente a crimen organizado. Una de sus principales expresiones es el narcotráfico, y cuando hablamos de narcotráfico hablamos de control territorial específicamente, ¿ya? Y la búsqueda de esta banda de debilitar el Estado, todo ahí. ¿Cómo se ve este panorama en América Latina y quizás en Chile para poder abrir el diálogo, Alberto? Bueno, lo primero que me gustaría, para abrir los fuegos, expresar es que el concepto de corrupción ha mutado muchísimo en el último tiempo. Antes entendíamos que la corrupción más bien era un problema de funcionarios públicos que recibían sobornos. Y la verdad que la definición actual de corrupción con la cual nosotros trabajamos en Transparencia Internacional es muchísimo más amplia. Habla del abuso del poder delegado para un fin propio. Es decir, la corrupción no es netamente una relación público y privado, sino que también, por ejemplo, se puede dar la corrupción entre particulares. Y esa corrupción la podemos dividir de distintas formas, en gran corrupción,
pequeña corrupción y corrupción política. Y esa gran corrupción, que es la relacionada al crimen organizado, es la que erosiona la democracia, es la que pone en jaque al Estado de Derecho, es la que lamentablemente está muy presente ya hace algún tiempo en varios países de la región. Nosotros en Transparencia Internacional tenemos presencia en el 80% de los países de nuestra región, en más de 120 países del mundo, y lamentablemente con una prevalencia mayor esta gran corrupción en el último tiempo en Chile, y sobre todo relacionado al crimen organizado y algunos otros factores que nos hacen tener algún temor de que nuestro derrotero en el futuro ya no va a ser hablar de si financió correctamente o incorrectamente con una factura, una campaña política, sino que efectivamente empezar a haber una permeabilidad de sectores que no habían estado permeando nuestra democracia. El hecho de que acá en Chile vayamos a una elección de convencionales, que es el día 11 de abril, y al lado de eso tenemos elecciones de autoridades territoriales, donde tenemos los concejales, los gobernadores, los alcaldes, en forma indirecta los cores. Claramente, si yo estoy en el crimen organizado, me conviene financiar todo, o sea, me conviene porque debilito el Estado, ¿no? Bueno, absolutamente. Y si bien nosotros tenemos una normativa que pone algunas barreras para el ingreso de dineros ilícitos, lamentablemente, y seguramente el senador Puc ahí nos puede ilustrar también, en materias de inteligencia financiera nos hemos ido quedando un poco rezagados. Y claramente, por ejemplo, una banda en el sector sur de Santiago que quiera tener algún candidato concejal, no va a hacer el aporte en el Banco del Estado en la cuenta única del candidato, sino que va a ocupar, obviamente, otro tipo de herramientas que tienen que ver con el acarreo, tienen que ver con el control territorial, tienen que ver con la amenaza también, posiblemente, y lamentablemente hemos visto algunos indicios de que eso podría o ya estar ocurriendo. Antes estábamos más bien relacionados a la violencia política, ahora estamos viendo una prevalencia mayor. Y eso tiene que ver porque el negocio, sobre todo el narcotráfico en Chile, es cada vez más rentable. Chile ya no es un país de paso, Chile es un país de consumo y es un país también de producción de drogas y de drogas sintéticas, y lamentablemente se ha transformado en el tercer exportador de cocaína en Europa. Y de hecho ahí, y nuevamente ahí paso la pelota para el Congreso, es triste ver cómo hoy día el presupuesto de Directemar se quiere recortar. El 80% de la droga que ingresa a Chile ingresa por territorio marítimo, y no le estamos dando a nuestra policía marítima las capacidades mínimas para poder llevar a cabo este combate. Y obviamente cuando esto llega, cuando llega la droga, cuando la droga se empieza a comerciar en un mercado, requiere una convivencia con el poder formal. Uno, para poder lavar los activos, que es el paso posterior, pero anterior a eso, para poder efectivamente operar y tener una especie de, digamos, de diálogo no formal con la autoridad que permita que este negocio siga creciendo en el país, como lo hemos visto en el último tiempo, con cifras muy claras. Esto no es una invención ni paranoia. Yo no soy, tú sabes, me conoce Guillermo, me cargan las teorías conspirativas. Estos son datos duros que los vemos en el Observatorio del Narcotráfico de la Fiscalía todos los años, y lamentablemente vemos que esto es creciente, y hemos encontrado ya algunos casos que están en investigación, por supuesto, y el principio de inocencia rige, pero en el sector sur de Santiago, en La Calera también, en el norte de Chile, con un concejal que ocupaba incluso su credencial de concejal para traficar drogas, ya está condenado, y eso ya lo estamos empezando a ver, y puede ser un indicio de algo que pueda crecer en el tiempo y que esperamos no crecer, y por eso hay que hablarlo y combatirlo ahora. Kenneth, ¿cómo se ve la situación desde el Senado? Como yo sé que tú has tenido preocupación por todos estos temas. ¿Cómo se ve el debate dentro del Congreso? ¿Hay preocupación realmente? Bueno, efectivamente hay preocupación, y por eso se está avanzando en la reforma a la ley de inteligencia. Ya se mencionó, esto es esencial. Y es por eso que se promueve y se identifica el narcotráfico como una de las grandes amenazas que tenemos que enfrentar. Y tenemos que desarrollar más capacidad, y por eso se ha pedido integrar a la comunidad de inteligencia para poder acceder a información a la unidad financiera, la unidad de inteligencia financiera. Esta que está en Hacienda tiene información valiosa, pero tenemos que entender que también las operaciones financieras cada vez se ocultan más. Hoy sobre $10.000 parten las operaciones sospechosas, los ROS, los reportes de operaciones sospechosas, pero el microtráfico de dinero que puede ocurrir porque hoy se mueven cuentas digitales también permite ocultar estas transacciones. Entonces el análisis financiero se complica un poco más. Aduana también es un elemento esencial y tiene que reportar perfiles de riesgo
para poder, por ejemplo, detectar el contenedor que llegó a Italia casi con 1 tonelada y que se supo después que efectivamente no salió de un puerto chileno, porque se encontró en Panamá en las cajas de los choritos que habían sido intervenidos. O sea, el análisis se tiene que hacer para poder determinar el riesgo. Por lo tanto, se requiere efectivamente de una mejor ley de inteligencia. Pero lo segundo, se requiere también presupuesto, y estamos en estos momentos discutiendo la ley de presupuesto, el financiamiento de las operaciones del 2021. Tal como Alberto ha señalado, en la Dirección del Territorio Marítimo, donde está la Policía Marítima que se tiene que encargar de esto, tuve que presentar una indicación para que no disminuyera la cantidad de personas. Tenían 1.215 y la habían disminuido a 1.183. 33 personas que salen de fiscalización, y eso es grave. Bueno, logré que la sala lograra aprobar esa indicación y finalmente el gobierno hizo reserva de constitucionalidad. Entonces, aquí tenemos un problema de fondo, no entender que tenemos un problema grave. Y si uno entiende esa prioridad, bueno, las personas van a estar. Incluso no se tocó ni un peso, no se altera el costo, no se está pidiendo más recursos, lo que se está pidiendo es mantener las dotaciones normales de todos los años. Esa es nuestra realidad. Tenemos que ser capaces de darnos cuenta de esta amenaza que avanza sigilosamente, que está ocupando espacio, y esos espacios pueden comprometer nuestra democracia, tal como muy bien lo dijo Gabriel, erosiona nuestra democracia. No queremos corrupción, no queremos narcotráfico, Guillermo. Sí. Jorge, ¿cómo lo ves tú desde tu experiencia? Digamos, la democracia está realmente en riesgo con lo que es la corrupción, el crimen organizado, a la debilidad institucional que muchas veces el Estado da cuenta. Mira, yo creo que es un tema muy preocupante. El señor Precht mencionaba el caso de un concejal. Está el tema, ¿no es cierto?, del municipio de San Ramón, en donde se detectó que 60 personas estaban contratadas y que todos tenían prontuario. Son hechos preocupantes y la verdad es que a veces los medios de comunicación no le dan relevancia. Es más entretenido que un diputado diga una cuña fuerte y cosas así, pero yo creo que hay que llamar la atención de la ciudadanía también sobre este hecho. Es muy relevante para un país. Hemos visto, ¿no es cierto?, cómo los narcos han penetrado la política en Colombia, en México y en varios países, ¿no es cierto?, de Latinoamérica. Y eso es sumamente preocupante, eso atenta directamente en contra de la democracia. Cuando ellos participan en financiamiento de candidaturas, por ejemplo, es decir, tienen a esos políticos de la mano de ellos. Es un peligro para nuestra seguridad nacional. Entonces, aquí tenemos que ser, pero muy, muy drásticos, muy estrictos en ese sentido, y con leyes muy, muy fuertes, con castigos muy duros. Y también, como decía Kenneth, en ese sentido, ¿no es cierto?, la labor de inteligencia es sumamente importante, ¿no es cierto?, para detectar esto antes de que ocurra. Para eso está la inteligencia, ¿no es cierto?, para descubrir dónde hay movimientos eventuales, ¿no es cierto?, de que estos narcos estén influyendo, ¿no es cierto?, en decisiones políticas. Y eso a mí me parece, pero de la mayor gravedad. Y tenemos que ponerle atajo ahora y no esperar, ¿no es cierto?, situaciones como hemos visto en otros países de América Latina. Y por eso que las funciones que cumple el señor Precht son extraordinariamente importantes, ¿no es cierto?, y para hacer las denuncias correspondientes que haya que hacer y sin temores, ¿no es cierto?, y que la ciudadanía se entere, ¿no es cierto?, de la situación. Es un tema, ¿no es cierto?, de proteger la democracia, de proteger nuestra soberanía, porque también estos narcos tienen conexiones internacionales también. Entonces, debemos ser, ¿no es cierto?, muy, muy duros en combatir todo tipo de corrupción, ¿ya? Aparte de lo que es narco también, ¿no es cierto?, la corrupción que se da por, digamos, premios por aprobar tal ley, o etcétera, eso también es inaceptable, por favor. La soberanía reside en la nación, las personas elegimos, ¿no es cierto?, a diputados, senadores, presidentes, ¿ya? Pero por favor, no es para que estén haciendo negocio.
Sí. Gabriel, ¿cómo se ve la situación? Digamos, yo sé que tú haces análisis permanentemente, de hecho tienes algún análisis con tu perspectiva en Infogate cada lunes. ¿Cómo se ve la situación de la corrupción? ¿Cómo la ves tú? Bueno, a ver, yo en primer lugar quisiera ampliar el zoom. Creo que todo lo que se ha dicho sobre el tema del narco es preocupante en sí mismo, pero asumir que el narco es un delito. Es una organización, una banda de delincuentes, ¿no?, que violan la ley deliberadamente en enriquecimiento personal. Y que en el camino permean y corrompen autoridades locales, intermedias, judiciales, y periodistas, y aduaneros, etc. Por donde se mete el narco, mancha todo. Pero creo que la corrupción es un tema mayor, tal como lo señalaba propio Alberto en un comienzo, porque tiene más matices, donde lo más complicado es cuando las autoridades denigran la investidura, como diría un diplomático. Porque si nosotros elegimos a representantes para que hagan cumplir la ley, para que creen la ley, legislen, lo entendemos que es para hacer la representación del bien común y no de su bien personal. Cuando eso ha sucedido en América Latina, lo digo en general, ha pasado en todas partes. Miremos al vecino nomás, en Perú, los 5 expresidentes, a todo procesado y condenado, etc. Y no solo el presidente, también los jueces de corte, muchos parlamentarios. Ahí viene la erosión, porque que hayan patos malos narcos van a haber siempre. Pero que los encargados de hacer cumplir la ley sean los que se beneficien a sí mismos con el uso indebido de sus prerrogativas, eso es lo indignante. Y me temo también otra cosa. Creo que desgraciadamente, dada la naturaleza humana, siempre va a haber corrupción. Lo que no puede haber es impunidad. Es decir, tenemos que ser capaces de corregir y castigar eso. Porque cuando una buena cantidad de los que legislan reciben platas negras para ser electos, o cuando otros les mandan por correo cómo tienen que votar las empresas privadas a los parlamentarios, eso es corrupción. A lo mejor no está muy tipificado legalmente. Quizás nunca vamos a encontrar algo parecido entre los narcos, son más profesionales para sus normas de seguridad. Entonces, yo me temo que es el uso indebido de la autoridad en beneficio propio, con prácticas muy complicadas que se han difundido, como el clientelismo. Yo quiero ser candidato a cambio que yo le ofrezco algo a un sector de la población, no porque tenga necesidad, sino a cambio de sus votos. Yo organizo clubes, etcétera, y ese es otro mecanismo. Entonces, se pierde la noción también de la probidad. Porque todos decimos, el país tiene necesidad, necesitamos aumentar los impuestos, los recursos fiscales. Sí, pero ¿para qué meter más plata si se la van a robar? Lo dicen muchos ciudadanos en América Latina. Es decir, la modernización del Estado va necesitada también del incremento de la transparencia, y eso que es importante, ese concepto, porque yo discrepo, perdónenme, quedarse muy en el día a día, en que esto es nuevo, o que esto vino con la democracia. No, en los regímenes totalitarios no se sabía nada. Hace poco yo estaba en una discusión, estaban hablando de la corrupción, y dije, bueno, en tiempo del general esto no se veía, dije, y provocó un silencio completo. Dijo, Gabriel, ¿tú crees eso? Claro, le dije, que no se veía nada. ¿Y cómo tú piensas eso? Sí, le dije yo, porque no había prensa libre, no había congreso, no había derechos y libertades básicas, entonces no se veía nada. ¿Cuántos casos de corrupción desconocemos porque había opacidad en los medios? Entonces, ojo, yo creo que el funcionamiento de las instituciones requiere transparencia. El tema de la corrupción está amenazado por el narco, pero no es el único peligro. Y voy a decir otra cosa. Por ejemplo, en muchas partes de América Latina el problema del narco es que ha controlado a la policía. Por eso, voy a hablar de un ejemplo práctico. En México los mexicanos están felices de que el ejército entre y la marina a combatir al narco. ¿Por qué? Porque están hasta la cabeza con la corrupta policial. Entonces confían más en los militares que las normas de la seguridad interna. No importa, lo que importa es que me cuiden la calle y que no me asalten, ni me secuestren, ni me extorsionen. Entonces, resumiendo, creo que la corrupción es un tema que está de capitán a paje y hay que buscar, en primer lugar, ir corrigiendo
ir empezando a corregir digamos, por las instituciones centrales del país. La transparencia es un mecanismo, la ciudadanía organizada es otro, la prensa libre es otro, porque no todo el tema... Y el otro mecanismo yo creo que tiene que ver con una práctica cotidiana, no pública, o sea, no necesariamente rimbombante. Por ejemplo, la Armada ayer hace pocos días capturó un carguillo de buques que venían, digamos, con cocaína. Muy bueno, me parece. Pero no lo hizo con un canal de televisión atrás que esté filmando, ¿cierto? Que no, no, hicieron su pega nomás. Y después que la cumplieron, la publicaron, cosa que me parece súper bien. Entonces, resumiendo, la corrupción es un tema largo que viene hace mucho. Con esto cierro. Unos investigadores norteamericanos estudiaron por qué existía la corrupción en el Perú, un libro muy bueno, luego se lo recomiendo. Llegaron a la conclusión que la cosa viene más o menos cuando a la corona española se le ocurrió licitar los cargos de la Real Audiencia, porque la corona estaba en bancarrota por Flandes. Y entonces los criollos que hasta esa fecha no podían ser miembros de la Audiencia porque no eran nacidos en España, compraron cargos. Y los compraron, pusieron el nombre de sus hijos, porque como eran de por vida, para que duraran harto. Y ahí viene esa concepción de que si yo tengo este cargo es porque invertí, necesito recuperar. Y eso explicaría, hipótesis, porque el libro no toca todo eso, por qué la corrupción se da principalmente donde había estructuras y controles, con los cuales uno podía beneficiarse, que eran los virreinatos. Entonces, por eso que los principales los virreinatos que tuvimos en la colonia, se dieron los casos más sonados de corrupción. Como nosotros éramos una pinche colonia de Capitanía General lejana, teníamos muy pocos recursos y nuestra Real Audiencia manejaba muy pocas lucas, yo creo, en aquella época, de que con esto me callo. Alberto, ¿cómo ha sido la experiencia de las denuncias? ¿Cómo ha sido el avance para luchar contra la corrupción? ¿Cuáles son los obstáculos que hay? ¿Qué pasa con el ciudadano? Ustedes han implementado una serie de canales de denuncia. ¿Cómo ha sido esa evaluación que tiene hasta ahora, digamos, con respecto a... Bueno, ahí, y recogiendo un poco el guante de lo que se señalaba, aquí no basta con solamente hablar del tema, sino que tiene que haber una reacción estatal, sobre todo, que sea mucho más frontal al fenómeno de la corrupción. Yo la única diferencia que tengo con Gabriel es que yo creo que la corrupción viene de Génesis 2, de por ahí, o sea, viene mucho más atrás que el virreinato del Perú, y estoy de acuerdo contigo, en general somos seres humanos llenos de vicios y llenos de virtudes, lo vemos ahora con Maradona en este debate, y bueno, la corrupción está presente siempre, pero lo importante es cómo le hacemos el costo transaccional más alto. Y ahora contestando tu pregunta, ahí el que exista la posibilidad de denunciar anónimamente y tener protección por esa denuncia, es algo que el Estado chileno carece el día de hoy. Y carece de tal forma que los que prestamos ese servicio somos una ONG, que tú nos conoces, Guillermo, hace mucho tiempo. Somos una ONG relativamente pequeña en el país, grande a nivel internacional, pero pequeña en el país, prestamos un canal de denuncia anónimo, y con ese canal de denuncia hemos logrado llevar a Fiscalía y proteger a algunos testigos, hemos logrado sacar algunos reportajes de prensa, hemos logrado en Contraloría algunos resultados de manera absolutamente silenciosa, porque eso también es muy importante lo que dice Gabriel. Esta no es algo que tenga uno que andar cacareándolo todos los días, porque uno está metiéndose a las cloacas, y entonces uno no puede andar diciendo que pilló al guarén de la cloaca hasta que el guarén está preso. Y hay que cuidar eso. Pero en Chile no existe hoy día protección al denunciante, y eso es muy riesgoso. La Cámara de Diputados, hay un proyecto de ley que ingresó al Ministerio de Justicia, un muy mal proyecto de ley, lamentablemente, que no se ha mejorado, que no permite, por ejemplo, que los particulares podamos denunciar corrupción, y eso no tiene mucho sentido. No permite las denuncias anónimas, y las denuncias anónimas son importantes. Otra cosa es que uno puede hacerle efectiva la responsabilidad a un irresponsable que hace una denuncia que no es cierta, pero ese es otro camino, pero la denuncia anónima es importante. Y hemos visto cómo los buenos denunciantes finalmente también ayudan a la democracia y son protectores. Y ahí, por eso digo que la reacción estatal ha sido lenta, ha sido tímida. Efectivamente no es que el fenómeno exista hoy día, existe hace tiempo, hoy día lo tenemos mucho más visible, pero vamos al ritmo de Luis Fonsi, así pasito a pasito, vamos despacito, y la verdad que tenemos todas las herramientas hoy día para ir mucho más allá. Te pongo otro ejemplo, Guillermo, y con esto termino. Al narco se le gana más bien
tomándole las manos para que no pueda gastar su dinero. Y una de las formas que se ha comprobado a nivel internacional muy efectiva es que los países tengan registros de los dueños reales de las empresas de manera pública. Es decir, si usted quiere invertir en Chile, quiere ser una empresa legítima en Chile, usted me tiene que decir quién es su último controlador. Esté en Rumania, esté en Bulgaria, sea un fondo de inversión, quién es ese fondo de inversión, con total detalle. Eso es lo que está haciendo desde David Cameron el Reino Unido hace algunos años, y le ha ido muy bien combatiendo, por ejemplo, los flujos ilícitos desde Nigeria hacia el Reino Unido. Y en Chile, lamentablemente, nuestro sector empresarial se ha negado a que esto avance. Hay una propuesta del gobierno nuevamente, despacito, de que esta información sea obligatoria para los que visitan en el mercado público, pero esto tiene que ser para todos, porque la empresa en un día es muy buena para la economía, pero también es muy buena para lavar dinero. Si yo puedo crear 300 empresas en un día y empezar a mover plata como loco, y entonces si no doy fe de quién es el dueño final de esa empresa, va a ser mucho más fácil. Entonces son medidas que no son tan difíciles, internacionalmente están recomendadas por los organismos internacionales, y que lamentablemente hemos tenido lentitud en su implementación durante los años. Pero ahora sí que con esto termino. La hoja de ruta fue marcada el año 1994 por la Comisión Nacional de Ética Pública. Si uno lee ese informe, ahí están las respuestas que hasta el año 2020 todavía no tenemos. No, la verdad es que yo creo que hay mucho tema todavía por conversar, porque el tema hoy día, dentro de lo que está Chile, es, bueno, ¿qué vamos a hacer a futuro? O sea, si efectivamente lo que se ha logrado avanzar, que ha sido, yo diría, pasito a pasito, como ha dicho Alberto, pero nos queda como un tremendo desafío de por medio. El crimen organizado es un modelo de negocio ilícito, y es un modelo de negocio que funciona profesionalmente. Por ejemplo, qué sé yo, en el caso del Chapo en México, que termina siendo condenado en Nueva York, digamos, para los efectos del crimen organizado, el Chapo es como el country manager. Es decir, es una parte de la estructura. Tú sacas al Chapo y aparece otro. Es decir, y eso se va repitiendo hasta el nivel básico territorial. Pero yo los quiero invitar para que usted empiece sus preguntas, y usted que está en la casa, digamos, empieza a dialogar sobre esto, a una pequeña pausa. Vamos y regresamos de inmediato con el segundo bloque de las cartas sobre la mesa. Ya estamos de regreso a las cartas sobre la mesa. Estamos conversando sobre corrupción y democracia, qué es lo que pasa en Chile, cuál es el efecto, el impacto, para que usted pueda conversar en su casa y que nos pueda, y que nos está siguiendo en todas nuestras plataformas, en YouTube, en Facebook, en las redes de TV Cable, tanto en el norte como en el sur del país, en Puerto Montt, Valdivia, Osorno, en todo lo que es la quinta región, a San Antonio, en fin, y todas las partes donde usted efectivamente nos sigue o muchas veces ve nuestro programa posteriormente. También lo hacemos junto a toto.cl, y le digo a Alberto que le va a tocar viajar seguramente, aunque él no quiera, para que compre mochilas, maletas, qué sé yo, y todo lo necesario para poder viajar. Todo está totalmente descontaminado, está con todos los elementos de seguridad adecuados. Y si quiere hacer algo, como que sea de inversión, el oro siempre es una buena opción. Aurus.cl está de Arica a Punta Arenas para que usted pueda comprar esas monedas de oro e invierta y pueda de alguna forma disminuir la incertidumbre. Pero volvemos a nuestro panel con lo que es la democracia, digamos, y la corrupción. ¿Tú, Kenneth, tenías alguna consulta? Sí, básicamente Alberto había expuesto el caso británico, cómo ellos pararon a Nigeria. Si pudiéramos comentar ejemplos exitosos de política pública y también de orgánicas que pueda permitir esto, cómo lograr establecer un buen mecanismo de control. Sí, lo primero relevante es que el Reino Unido tomó una decisión de Estado el año 2016. Y de hecho, sin que nadie le pidiera, ni de que le tocara por un organismo internacional, hizo una cumbre internacional de anticorrupción. Y en esa cumbre tomó determinados compromisos ante el mundo, sin que nadie se los pidiera. Uno de esos compromisos es detener el flujo ilícito, sobre todo del África subsahariana, a la City de London. Y lo hicieron con distintas medidas y por una razón bastante simple. Se dieron cuenta de que gran parte de los inmuebles de Londres eran en manos de cleptócratas nigerianos que lavaban activos, no provenientes del narco, sino provenientes de otro tipo de delitos. Y lo hicieron creando este registro de beneficiarios finales, dándoles mayores atribuciones a los órganos fiscalizadores, como muy importante.
perfeccionando aún más su sistema de alta dirección pública que funciona tan bien en el Reino Unido, que es un modelo. Tú eres empleado de Estado y lo discrecional queda muy por detrás. Y por otra parte, dándole flujo también a un derrotero de buenas normativas que habían tomado en sus años. Por ejemplo, ellos tienen una Anti-Bribery Act, que es una ley que les permite perseguir el soborno que hagan británicos en cualquier parte del mundo. Es una ley extraterritorial. Y eso es algo muy positivo, que también lo tiene el gobierno norteamericano con la FCPA, y es por eso que el caso de la FIFA se ve no en Suiza, sino que se ve en Estados Unidos. Pero fue una decisión de Estado, y eso fue lo interesante, no fue un gobierno. Y eso yo creo que también es lo que nos falta a nosotros, en un tema donde todos debiésemos estar de acuerdo. Si nadie va a levantar la mano y decir que no, yo estoy a favor de los corruptos. Gabriel. Guillermo, yo quisiera preguntarle a Alberto un balance de las medidas que hemos tomado en Chile. Por ejemplo, el recurso de transparencia, eso que las autoridades deben responder en 5 días, ¿qué balance tienen? Segundo, la declaración de intereses, en el sentido que toda autoridad tiene que declarar los bienes, las acciones, las empresas a las que forma parte, etcétera, que tiene capitales, y qué se ha cumplido de eso. Porque mi impresión es que allí, en esos últimos puntos donde se generan las mayores indignaciones y desconfianza de la población. Porque el otro día veía, por ejemplo, de que una parte importante de los, creo que era del Congreso, no estoy seguro, pero que era de dignatarios, que declaraban sus casas de descanso como terreno agrícola. Entonces eso, y no, obviamente tenían una tributación menor. ¿Qué balance tienen de las medidas que hemos adoptado nosotros? Es que es muy buena la pregunta de Gabriel, y siempre los corruptos, cuando hay buenas preguntas, las quieren boicotear. Mira, Chile ha avanzado muchísimo en materia de probidad y de transparencia, y eso es indudable. De hecho, en algunas cosas, como en nuestras declaraciones de patrimonio de interés, tenemos estándares sobre los que pide la OCDE, ¿no? Y en eso se ha avanzado. Somos uno de los 15 países del mundo que tiene una ley de lobby. Si nuestro problema no está ahí, nuestro problema está en que nosotros hablamos de probidad y de transparencia y no hablamos de corrupción. No sé si me voy a entender. Creemos que esto se puede solamente prevenir y no combatir. Entonces, en el combate posterior, es decir, cuando a pesar de las declaraciones de patrimonio de interés, a pesar de la transparencia, a pesar de las normas de regulación de campaña, ocurre lo que va a ocurrir, que el 2% de nuestra sociedad va a cometer actos de corrupción, tenemos una persecución penal, y no solamente penal, una investigación, la inteligencia financiera que se muestra completamente deficiente. Y eso es además lo que genera la sensación de impunidad y la rabia, ¿no? Porque cuando a ti te dicen que una persona financió campañas, un grupo empresarial financió campañas de manera ilegal y los mandas a clases de ética, y al lado tienes una persona que muere por haber vendido CDs pirata en la cárcel de San Miguel, ¿no? Tú no tienes que entender de derecho penal, eso te causa rabia. Entonces, cuando tienes después otro caso, donde tú ves que no se puede probar, entonces hay que llegar a un acuerdo previo, o se ocupa la no perseverar, o los jueces ocupan un estándar normativo tan alto, porque la corrupción es muy difícil de probar. Entonces, cuando a ti te roban el celular en la calle, tú puedes tener una cámara. Cuando hay un cohecho, es muy difícil de probar, hay que hacer toda una cadena investigativa. Bueno, entonces ahí es donde creo que estamos fallando, en la segunda etapa, es decir, cuando la corrupción ocurre, ¿qué es lo que hacemos? Pero las primeras medidas, todas absolutamente favorables. Yo estoy de acuerdo contigo que hoy día sabemos más de la corrupción gracias en parte a esas normativas. Si no tuviéramos tenido ley de transparencia, si no tuviéramos la libertad de prensa que tenemos en Chile, y que eso hay que cuidarlo, o sea, poder hablar de este tema con la libertad que lo hablamos, no podríamos efectivamente tener ni CIPER, ni a Infogate, ni a Informe Especial, ni a Contacto, ni a nosotros trabajando. Nosotros tenemos colegas en el mundo que han sido asesinados por esta causa, que no pueden trabajar. En Ruanda, en Honduras. Tenemos capítulos de Transparencia Internacional que sucede, no pueden estar en el país donde trabajamos. No voy a decir el país porque les puedo poner en problema a mis colegas, porque uno nunca sabe en Internet dónde llegan esas informaciones, pero que tenemos que hacerlo desde Europa para poder trabajar en otros países porque somos considerados personas no gratas. Chile tiene hoy día sus derechos fundamentales resguardados y los tenemos que cuidar, porque el problema es que cuando se te mete la corrupción, evidentemente tú empiezas a decir,
coartemos la libertad de prensa, esto de la transparencia no es tan bueno, y vamos achicando los espacios, y evidentemente eso va abriendo la puerta para que el dinero sucio se pueda meter a la política, y no solamente del crimen organizado, ¿no? Como tú bien señalabas. Sí, perfecto. Jorge, ¿alguna pregunta? Sí, mira, como la droga fundamentalmente se señala que llega por el mar, yo quisiera preguntar si el satélite sirve para la detección de movimientos extraños. Hay satélites que te pueden tomar la patente de un auto en la calle, pero yo no sé a qué nivel llega el satélite que nosotros pusimos hoy día en el espacio. Por eso quería saber, porque a través de la tecnología satelital se puede, ¿no es cierto?, hacer un control, aparte, digamos, de aviones, de la FACHO, etcétera, la Marina, que tiene también algunos implementos. Esa es mi pregunta, si a través del sistema satelital también puede colaborar para, ¿no es cierto?, descubrir movimientos extraños de los narcos en el mar. Bueno, yo no soy experto en defensa, pero sí en algo que he ido haciendo alguna expertise es cómo se oculta la droga en buques, ¿no? Y la verdad que uno se llega a sorprender. O sea, desde que un buque que no tiene idea le adosan un submarino abajo, una especie de sumergible abajo, lleno de droga, y ese barco nunca supo que estaba trasladando la droga de un país a otro, y no tiene cómo saberlo. Hasta que tú tienes contenedores con dobles, triples paredes, dobles fondos. Tienes, bueno, el caso de los choritos, que se ha dado con bananas, por ejemplo, o sea, plátanos que adentro tienen cocaína. Entonces, claro, sirve todo este tipo de estrategia, pero lo que más sirve es la inteligencia y la colaboración entre los países. Y ahí es cuando uno ve, cuando se descubren estos grandes alajos y cuando se descubre este barco que llega a Italia, no es porque los italianos solamente lo descubrieron, sino porque seguramente la inteligencia panameña, nuestra inteligencia, y eso me consta, colaboró para que se llegara hasta allá. Y que dentro de latas de chorito efectivamente había droga. Y es por eso que la inteligencia es tan importante, y es por eso que también el respaldo a las instituciones es tan importante. Yo creo que acá quizás me estoy yendo un poco del debate. ¿Cómo nosotros volvemos, que somos actores relativamente públicos, ustedes mucho más que yo, a volver a entregarle confianza a las instituciones? Porque sin instituciones es imposible cualquier tipo de lucha contra la corrupción o cualquier tipo de lucha contra cualquier cosa. Contra la delincuencia, por un buen vivir. Y hoy día cuando tenemos un Congreso con tan baja popularidad, un presidente con tan baja popularidad, pero en general toda la clase política con tan baja popularidad, el riesgo de corrupción aumenta. Cuando hay instituciones sólidas, Estado de Derecho sólida, la lucha contra la corrupción es mucho, mucho más fácil. Alberto, digamos, yo sé que tú vas a responder, pero hoy día tenemos temas de corrupción que afectan a las policías, temas de corrupción que afectan a las Fuerzas Armadas en general en mayor o menor medida, temas de cuestionamiento a la eficiencia e incluso si es que no a la probidad o al manejo político de la información del organismo de inteligencia, respecto a que presentan como análisis que finalmente parecían no servir para nada, qué es lo que se hace público. O sea, hay mucha labor de inteligencia que no es pública, pero lo que se ha hecho público va en ese sentido. ¿Cómo se puede manejar eso en el sentido que tú lo dices? Es decir, si yo soy ciudadano y tengo esa fotografía de las instituciones, ¿cómo puedo recuperar confianza? ¿Cómo puedo, digamos, cooperar a que la corrupción efectivamente disminuya? ¿Hay alguna estrategia en eso, en lo que ha hecho Transparencia, cómo se está trabajando? Mira, más grave incluso que tener un caso de corrupción es reaccionar mal ante el caso de corrupción. Okay. Y ahí lamentablemente Carabineros tiene el manual. Cuando el general Villalobos sale diciendo, descubrimos un caso de corrupción al interior de Carabineros, cuando empezó el fraude, a descubrirse el fraude, y todos sabíamos que eso no había sido así, que el caso se había descubierto por la unidad de análisis financiero, por otras vías, porque personas habían hablado en determinados juicios, pero no había sido por el gran trabajo de inteligencia interna de Carabineros. Es más, estaba enquistado a niveles altos dentro de la policía. Entonces, eso es lo primero, no hacerle el quite. Y esto es divertido porque con el sector privado es mucho más fácil de explicarlo, porque cuando a nosotros nos toca, por ejemplo, trabajar con empresas, le decimos, si tiene un caso de corrupción, de inmediato usted tiene que salir a contar toda la verdad. Porque si no, el costo comercial para usted va a ser mucho más largo. Puede perder hasta la licencia para operar, va a quebrar.
su daño reputacional va a ser inmenso. Pero en el Estado no nos pasa eso. En el Estado pasa que uno trata como, mira, la verdad que no es tan grave, no fue tan así, era un problema del reglamento, que es algo que se ocupa muchas veces, un problema de la ley. O sea, ¿cómo hacer un problema de la ley algo que 2 más 2 es 4? Y yo creo que esa mentalidad falta de cambiar, o sea, que el cuidado de las instituciones tiene que ver con la permanencia de esas instituciones. Entonces, si hoy día yo reacciono mal ante un caso de corrupción, lo que estoy haciendo es boicoteando mi futuro. Yo esto lo he podido hablar con muchos parlamentarios muchas veces, y lo que uno les recomienda también es exactamente lo mismo. O sea, cuando tratan de minimizar un problema, por ejemplo, como se minimizaba el problema de la corrupción antes de la ley de transparencia, o como se minimiza hasta el día de hoy el problema del narco y la política, las bombas después explotan muy grandes. Y yo creo que eso fue lo que pasó sobre todo con Carabineros. O sea, no existe la policía intachable. No existe, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Lo que puede existir es una policía que efectivamente, cuando descubre un caso de corrupción interno, lo enfrenta con absoluta dureza y con frontalidad. Y eso fue lo que no ocurrió acá. Y eso causa, evidentemente, disparidad entre la expectativa que tenemos los ciudadanos, que tienen los ciudadanos, y la promesa pública, que finalmente es el buen cuidado de los recursos de todos los chilenos y trabajar para el bien común, que finalmente debiese ser lo que impide a cualquier persona que está en el servicio público. Digamos, disculpe, una consulta y le dejo la palabra a los panelistas. Digamos, ¿el tema de la corrupción debería ser tema de debate constitucional dentro de lo que estamos en la lógica nosotros acá, o requiere otros elementos? Mira, absolutamente. Una de las grandes innovaciones, y yo me acuerdo que fue mi pregunta en Derecho Político que me hizo Ana María García hace muchos años en la Universidad de Chile, dijo, ¿cuáles son las grandes innovaciones de la Constitución del 80? Y una de las grandes innovaciones de la Constitución del 80 es el artículo 9, que pone al terrorismo como una amenaza para el Estado, para el funcionamiento del Estado. La gran corrupción también, y sería bueno que en las bases de la institucionalidad nosotros identificáramos de inmediato que la gran corrupción es un problema que pone en jaque al Estado de Derecho y que pone en jaque a la democracia, y lo pongamos quizás junto al terrorismo como esas amenazas que son amenazas para la permanencia del Estado. Y por otra parte, no es mucho más lo que hay que hacer, porque las constituciones no pueden ser sábanas gigantes, pero sí consagrar el principio de transparencia en la función pública, sí tener una garantía fundamental de protección de los datos personales y fortalecer a los órganos garantes. O sea, si vamos a avanzar hacia una regionalización que es tan importante y tan querida, tenemos que fortalecer a los órganos garantes. No puede ser que tengamos una Contraloría en Santiago de primer nivel y en otras regiones que la Contraloría funciona al 3 y al 4 por distintas razones. Y lo mismo pasa con el Ministerio Público, ni hablar del Consejo para la Transparencia. Entonces, a mayor delegación de poder, mayor control tiene que haber, por otra parte, para generar contrapeso en estas materias. Gabriel, Kenneth, Jorge. Mira, yo creo que una conjunción de elementos, evidentemente. Me parece que sí que tiene que tener un rango constitucional, pero evidentemente que tiene que tener las leyes adecuadas posteriormente para llevar esto a la práctica, y una buena labor de inteligencia. O sea, es una conjunción de elementos. También, bueno, las contralorías en regiones también deben ser potenciadas. Darle los instrumentos a la Marina, a las policías, ¿no es cierto?, para poder hacer esta inversión en detectar lo que es la droga, ¿no es cierto? Y también, ¿no es cierto?, tener medidas muy drásticas cuando se detecta, ¿no es cierto?, de que la política, ¿no es cierto?, o en la política intervino, ¿no es cierto?, el AMPA, ¿no es cierto?, los delincuentes, los narcos. Yo creo que eso tiene que tener una condena, pero muy severa, tanto desde el punto de vista penal, como también desde el punto de vista ciudadano, ¿ya? Y en eso yo creo que tenemos que ser inflexibles, porque no podemos llegar al estado que han llegado otros en América Latina. No sé si el señor Precht estará de acuerdo, pero creo que todavía estamos a tiempo de corregir, ya de corregir lo que ya hay, y ponerle, ¿no es cierto?, un freno. Pero yo creo que es urgente, yo creo que es muy necesario y avanzar rápido en esto. Jorge, déjame reaccionar rápidamente a dos cosas que tú dijiste que las encuentro centrales.
La primera, los delitos de corrupción no son delitos contra un mero patrimonio, son delitos contra la democracia y contra el Estado de Derecho. Y por lo mismo, su sanción debiese ser mucho más elevado que los delitos por la mera propiedad. O sea, cuando hay una apropiación indebida de recursos públicos, no solamente uno se está quedando con esos recursos, sino que está dañando la estabilidad de las instituciones. Eso es lo primero. Y lo segundo, y esto siempre me causa muchísimas críticas cuando lo digo, Chile no es un país de corrupción sistémica. O sea, no hemos llegado al estado de tener un estado cooptado por la corrupción. A mí me toca trabajar en Centroamérica constantemente, y eso, lamentablemente, muchos de esos estados están absolutamente cooptados por la corrupción. Nosotros todavía estamos lejos de aquello. El problema es que nos hemos ido acercando, en vez de ir alejándonos. Y eso es lo que nos tiene que marcar el riesgo. O sea, ¿por qué hoy día podemos permitir, y CIPER lo relata muy bien en un reportaje, que personas que están involucradas con el narcotráfico, personas que han sido condenadas, personas que vendían balas a narcotraficantes, hoy día pueden ser candidatos a distintos cargos públicos? Eso es impresentable. Y dirán, no, es que mira, el debido proceso, y que finalmente no son penas aflictivas porque eran 100 balas y no eran tantas las balas. No puede ser nomás. O sea, y lamentablemente, muchas veces tienen el respaldo popular porque finalmente el hambre, las penurias de las personas todavía en nuestro país son tan altas que se entregan en manos de candidatos que les ofrecen una caja de mercadería o algo más que eso. Gabriel. Sí, yo comparto mucho lo que han señalado, de que estamos a tiempo todavía. Estamos a tiempo de fortalecer una sociedad con instituciones y con apego a la ley. Entre paréntesis, así se nos ve desde afuera, quiero decir, en las conversaciones con colegas del continente, y que además esperan una reacción nuestra, esperan una reacción correctiva, digamos, porque, vuelvo a insistir, no nos quedemos en el delito, si el delito estamos todos de acuerdo que hay que combatirlo. El problema es cuando eso permea las investiduras, a las instituciones. Hay desgraciadamente países en la región que no voy a nombrar, donde si uno le pregunta a un oficial de policía, ¿y usted por qué es policía? Porque quiero progresar, señor. Y si uno le pregunta a un carabinero, ¿por qué es carabinero? Bueno, porque quiero el orden, mi papá fue carabinero, me gusta la ley, en fin, tiene otra respuesta. Pero no va a decir que quiero progresar, porque además, por las lucas que ganan, digamos, sobre todo el cuadro permanente, no es para darse de vuelta, ¿no? Entonces, tomemos un dato, en los últimos... del siglo XX, por lo menos, siglo XXI, si no me equivoco, han fallecido más arriba de una centena de policías nuestros, cumpliendo su deber. O sea, hay gente que arriesga su vida por 500 lucas. O sea, lo cual habla de una convicción institucional muy loable, digamos. También hemos conocido cochinadas ahí del Departamento de Finanzas que se llevaban millones para ellos, y eso es condenable, obviamente. No estamos colocando todo en un saco. Entonces, lo importante es cómo la corrupción, cuando afecta la credibilidad institucional, la credibilidad del ciudadano en sus autoridades. Y hay otro punto que es, que no sé si es corrupción o es delito o las dos cosas juntas, que por ejemplo las colusiones empresariales, que todos estos fenómenos de alterar los precios, de copar mercados, o sea, hacer uso de, etc. Y desde ese punto de vista, yo creo que también el denunciar esos ámbitos para no quedarse con la señora que vende sándwiches a la salida del metro en la calle, digamos, y que está evadiendo impuestos, entre comillas. ¿Alberto? No, pero no puedo más que compartir aquello, y es por eso que, vuelvo a repetir, la definición de corrupción hoy día es amplia, es el abuso, y por eso, y en Chile, otra medida que se tomó, en Chile hoy día existe la corrupción entre particulares. O sea, cuando hay un abuso de un poder dominante frente a otro, y que puede ser el presidente de la Junta de Vecinos o puede ser el gran empresario, hay un acto de corrupción. Y algo muy importante, eso sí, que lo tenemos detectado en nuestra encuesta de integridad pública, son las dicotomías entre lo que nosotros somos y lo que decimos hacer. Siempre creemos que la corrupción está en el otro, entonces nos vemos como impermeables a la corrupción. Y eso es algo que hay que también cambiar. O sea,
todos tenemos la posibilidad de efectivamente cometer un acto de corrupción, menor, mayor, penable o no penable, pero no existen efectivamente los infalibles y los intachables. Entonces también esa conciencia es muy importante. Y quiero rescatar algo que dijo Gabriel. Chile y su funcionariado público en general se ha destacado por tener esta vocación. Y es algo que hay que volver a rescatar y tener en mística. Los que venimos de familias, de personas que se han dedicado a la función pública durante tiempo, uno ve que efectivamente eso venía muy presente y esperamos que no se pierda en el tiempo. O sea, estar en la función pública es distinto que estar en otro trabajo. Y eso hay que siempre tenerlo muy, muy presente. ¿Tienes alguna consulta? Bueno, mira, no, solo más que consulta, yo creo que la tarea, el desafío que tenemos por delante es cómo perfeccionar este mecanismo que permita el control. Lo que se controla funciona. Obviamente las personas somos humanos, tenemos nuestras imperfecciones y aquí ayudan los sistemas. Y uno de ellos son los sistemas que tienen certeza jurídica de los actos digitales. Yo quiero poner este tema porque es no menor. Estamos en estos momentos aprobando el reglamento de la Ley de Transformación Digital del Estado. La transformación digital del Estado indica que en 5 años más los servicios del Estado tienen que ser servicios digitales centrados en las personas. Pero esto tiene que partir con algo que es esencial, que es la plataforma de interoperabilidad. Básicamente es que aquellas transacciones, aquellos actos digitales que ocurran, no pueden ser alterados por terceros. Y esto es no menor porque ya no se requiere al tercero confiable, al ministro de fe, al notario e incluso al banco. Esto es lo que tiene Estonia con Finlandia y es lo que le da integridad a la información, no se puede cambiar, y trazabilidad. Se sabe todo lo que está ocurriendo. Entonces, la pregunta es cómo Alberto ve el tema de las tecnologías para poder apoyar estos procesos de cambio cultural, entendiendo que somos humanos, que obviamente tenemos nuestros temas, pero si la tecnología ayuda a robustecer, obviamente va a permitir que la democracia sea de alguna manera fortalecida y va a dar no solo transparencia y probidad en forma natural, sino que va a prevenir que actos de corrupción que hoy se pueden hacer porque hay papel, hay lápiz, goma, hay planillas Excel, hay todas estas cosas que se pueden alterar, no se podrían hacer. Esa sería la pregunta, Alberto. Bueno, lo primero que en todos los planes de estudios de lucha contra la corrupción, sobre todo en los planes de lavado, acaba de terminar yo mi actualización en tema de lavado, los capítulos de tecnología adquieren una relevancia súper importante. ¿Y por qué? Porque la tecnología efectivamente trae grandes herramientas y posibilidades para poder prevenir la corrupción, pero por otra parte también trae riesgos importantes. O sea, cuando tú ya no tienes un banco intermediario al cual tú puedas llegar a un dueño de ese banco y poder sancionarlo, y tienes solamente criptomonedas por todas partes y no un banco centralizado, los riesgos de lavado aumentan, ¿no? Pero por otra parte también eso permite que se haga colaboración en otro tipo de materia. Entonces, la tecnología no hay que enamorarse de ella, hay que mirarla como lo que es, con sus riesgos y con sus amenazas. Pero algo muy importante que tú dijiste, cuando no hay una interacción con otro ser humano, el riesgo de corrupción disminuye de inmediato. O sea, cuando no existe un funcionario público al cual yo tengo la tentación de sobornar o que él tiene la tentación de pedirme un soborno, eso disminuye. Obviamente la digitalización de trámites del Estado, pero sobre todo la interoperabilidad de trámites del Estado es muy importante, porque acá lo que hoy día ocurre es que existen dicotomías súper grandes. O sea, tú tienes servicios súper modernos, pero después tienes que ir a la notaría a estar 5 horas a que te pongan un timbre que te va a costar harta plata y que al final lo tienes que ir a apostillar a otra repartición pública, a pesar de que se haya firmado y se ha avanzado en la apostilla electrónica, porque quizás ese país no tiene el convenio, y al final daba lo mismo que el certificado que conseguiste con la clave única lo hayas tenido porque tu cadena de trámite fue terrible. Pensemos en algo que yo lo he visto muchas veces y que me ha tocado como un caso de corrupción que está muy presente. Las personas que tienen que pedir horas en los consultorios en nuestro país. O sea, ¿cómo es posible que en un país donde la comisaría virtual funcione relativamente tan bien y se pueda pedir un permiso para salir, tú todavía, a pesar de las promesas que han habido de todos los ministerios de salud que yo me acuerdo en mi vida, de la toma de hora electrónica, eso todavía no funciona a nivel de los municipios o en muchas partes del país? Y al final, ¿qué es lo que hemos descubierto? Y esto está en estudios de la Contraloría, que lamentablemente hay personas que con su desesperación terminan pagando por esa hora. Y le terminan pagando un soborno, una ayudita al funcionario que entrega esa hora sin hacer la cola. Y entonces la persona honesta,
que llegó sexto ese día y se entregaban 5 horas, y llegó a las 5 de la mañana, ya ve que los 5 números estaban tomados. Y eso claramente, un proceso de digitalización en serio, interoperabilidad en serio, permitiría que no existiera. Y eso afecta, y obviamente tiene que estar en la rabia. Ustedes son personas que trabajan en terreno, que conocen a sus electorados, o que han conocido a sus electorados, saben que eso ocurre y eso causa una rabia increíble. Porque el del lado, el que tiene plata, o los que tenemos plata, vamos a ir con nuestra ISAPRE a la clínica de nuestra preferencia y en 5 minutos vamos a estar atendidos. Así es, la corrupción en la democracia es un tema que está en el centro del debate político y de la preocupación social, pero más de la preocupación de la indignación social. Ahí probablemente va a ser un tema que va a estar, yo diría, digamos, en la agenda interna de cada uno de nosotros, pero también en la agenda política. Alberto, te queremos agradecer la gentileza y tu disposición para estar con nosotros, lo mismo Gabriel, Jorge, Kenneth, de participar en este panel y dejarle a todos los que nos han seguido el tema. Conversen en su casa sobre corrupción, conversen lo que es, porque estamos hablando de la ética, estamos hablando de algo que surge de cada ciudadano para que pueda evitarla, no verse entrometido, pero también tener la voluntad de denunciarla. Y eso es importante porque no basta con las leyes, no basta con la estructura, si no tenemos nosotros mismos una actitud proactiva para poder evitar. Defender la democracia supone también evitar la corrupción. Así que, nuevamente, gracias Alberto, Kenneth, Jorge, Gabriel, y para ustedes será hasta una próxima oportunidad.